Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. La Epístola de Santiago fue escrita por Santiago antes del año 50 después de Cristo. Esta epístola se caracteriza por su estilo práctico y directo, con un enfoque en cómo la fe debe manifestarse en la vida cotidiana. Santiago, el medio hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén, escribió el libro que lleva su nombre y es la primera de las epístolas o cartas del Nuevo Testamento. Santiago presenta una serie de pruebas mediante las cuales se puede medir la fe de una persona. Si el cambio real no se produce en la vida de la persona, Santiago exhorta a sus lectores a examinar su fe para asegurarse de que no evidencian síntomas de una fe muerta, lo cual no es realmente fe. Capítulos 1 y 2, obras de fe. Capítulos 3, evaluación de la fe. Capítulos 4, versículo 1 y 5, versículo 6, conflictos de la fe. Capítulos 5, del 7 al 20, perseverancia de la fe. La Epístola de Tito, escrita por el apóstol Pablo entre el 62 y 64 después de Cristo, es una carta dirigida a Tito, a quien considera un hijo espiritual y que se encontraba en la isla de Creta al frente de la iglesia que se estaba constituyendo en dicho lugar. Su propósito principal es proporcionar instrucciones para organizar y pastorear a la iglesia de tal manera que los feligreses manifiesten una conducta llena de buenas obras como evidencia de una fe genuina. Tito es un antiguo discípulo de confianza de Pablo, que sirvió con él en su segundo y tercer viaje misionero. Pablo anima personalmente y aconseja a Tito, un joven pastor que enfrenta la oposición de personas poco piadosas de las iglesias recién formadas. Pablo afirma que la enseñanza correcta, la sana doctrina, mantendrá unida a la iglesia frente a la oposición tanto dentro de la iglesia como del mundo que la rodea. El libro de Tito es un manual de conducta con instrucciones acerca de cómo los creyentes jóvenes en la fe tienen que comportarse ante una sociedad pagana ávida de criticar esta nueva religión. Capítulo 1. Los requisitos de los líderes de las iglesias. Capítulo 2. Conducta de los miembros de la iglesia. Y capítulo 3. Conducta de los creyentes en general. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la bendición de tener un día más de vida, por permitirnos abrir los ojos y estar acá. En esta ocasión pues tenemos nuevamente el privilegio de estar de este lado de la pantalla y de los micrófonos, y agradecemos el favor de su sintonía donde quiera que usted se encuentre, ya sea si ya está en su lugar de trabajo, si está desde su hogar, si se encuentra manejando o cualquier actividad que usted se encuentre desarrollando. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente como cada día sábado. Y pues ya hoy estamos 21 de diciembre, nos ha avanzado el año, estamos próximos a terminar un año más. Sabemos que ha sido un año bendecido, un año donde hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Seguramente hemos luchado con varios procesos a lo largo de este año. Hemos tenido dificultades en el camino, pero sabemos que Dios ha estado con nosotros en cada momento. Y hoy estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno en todo momento. A pesar de las circunstancias, Dios manifiesta su bondad para cada uno de nosotros, sus hijos. Y el día de hoy pues nuevamente tenemos el privilegio de tener unos minutos al aire para poder hablar acerca de la palabra. Y pues como siempre me acompaña mi amada esposa, a quien le doy la palabra para que los salude.
Amén. Hoy saludamos a todas aquellas personas que nos están escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo de parte del Ministerio Familiar y le damos las gracias a Dios por permitirnos otro día más y por estar aquí nuevamente con ustedes. Amén. Y como lo decíamos ahorita en las palabras del saludo, pues estamos agradecidos con Dios por lo que Dios ha permitido en nuestra vida a lo largo de este año, día con día. Y precisamente Dios ponía en nuestro corazón hablar acerca del agradecimiento. Y al tema del día de hoy, pues hemos llamado un corazón agradecido, ¿verdad? Sabemos que, como les decía, muchas veces las situaciones parecen no favorables a nuestra vida, a nuestra intención propia de lo que nosotros queremos y pretendemos para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Pero sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y se lleva a cabo de acuerdo a su tiempo y a su propósito para nuestra vida. Y pues el día de hoy traemos una cita base que es Filipenses capítulo 4, en versículos del 6 al 7, en la versión Reina Valera 1960, por acá se los va a leer mi esposa. Amén. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vean que de esta cita de Filipenses 4, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Uh-huh. Pero la parte que me llama la atención dice, con acción de gracias. ¿Sí? Estaba viendo la otra versión que es la traducción de las Américas y dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Y entonces esta versión me daba otro enfoque de lo que es esta cita bíblica, porque acá dice con acción de gracia y muchas veces no entendemos o no me queda claro, hablando a título personal, no me quedaba claro qué significaba con acción de gracia, porque antes habla de que pongamos delante de Dios nuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracia, ¿verdad? Pareciera que la palabra nos dice, bueno, pongamos delante nuestras peticiones delante de Dios a través de la oración y nos enfocaba a dar ese agradecimiento antes de recibir la respuesta. Claro. A nuestra petición. Pero en esta versión que les menciono dice, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Creo que acá nos da un panorama mucho más claro de la intención de la palabra en este momento, porque acá nos está diciendo, está bien, tienen peticiones, tienen ruegos, pónganlos delante de Dios, oren y sean agradecidos. Nos enfoca a que independientemente de la situación, el agradecimiento tiene que venir de nuestro corazón. Y entonces, podemos determinar, o mejor dicho, podemos definir que la gratitud es una actitud ante algo que hacemos, un sustento que fortalece la intención detrás de nuestras acciones. Dice que la gratitud es una respuesta positiva a la experiencia de la bondad y la gracia de Dios, la cual ya hemos recibido. Amén. Nosotros como hijos de Dios ya recibimos la bondad y la gracia de Dios. Esa experiencia ya la tenemos todos los que somos nacidos de nuevo. Y entonces desde ahí debería de comenzar esa experiencia de ser agradecidos en nuestro corazón por lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, una vez que te das cuenta de que Dios está trabajando en tu vida, mostrarás gratitud en tu forma de vivir. ¿Sí? Sabemos que Dios está trabajando en nuestra vida constantemente. Incluso hay una alabanza que dice, aunque no podamos ver, sabemos que tú estás trabajando. Pero ¿será que realmente estamos conscientes de que Dios está trabajando en nuestra vida? ¿O será que cuando lo cantamos sí nos toca el espíritu? Sí, parece que lo vivimos, pero en nuestro día a día puede ser que muchas veces se nos olvide que realmente Dios está trabajando en nosotros, por nosotros
y por su obra bendita en nosotros, y perdemos el agradecimiento, perdemos el enfoque. Claro, y esta misma palabra me confrontaba a mí personalmente, ¿verdad? Porque decía, por nada estés afanoso, ¿verdad? En un momento, por ejemplo, lo voy a poner así, en un momento yo tuve un proceso de salud, pero en ese momento yo decía, el medicamento, entonces yo me estaba afanando a algo, ¿verdad? Cuando yo tenía que ver que la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, siempre va a ser perfecto. Y como decía mi esposo, ¿verdad? Decía también en su palabra, dice, que nosotros traigamos nuestras peticiones al Señor y ser agradecidos. Yo en su momento me frustraba tanto por tomar tanto medicamento, pero en una ocasión, ¿recuerdas tú que vino una persona y me dijo, mira, sea agradecida? Y es de lo que estamos hablando, ser agradecidos en cualquier tiempo. Porque yo no era agradecida con Dios en decirle, Señor, gracias, porque a pesar de que estoy pasando un proceso de salud, no he sido agradecida de decirte gracias, Señor, porque mis medicamentos nunca me han faltado. Entonces, si lo pongo en ese sentido, ¿verdad? Por eso les decía, me confrontaba mucho a mí este tema. Porque yo decía, Señor, no, yo tengo que ser agradecida en todo tiempo y no afanarme a cosas del mundo, porque yo traigo mis peticiones ante ti y tú eres el que va a obrar de acuerdo y conforme a tu voluntad, ¿verdad? Sí, y como bien dices, lo que sucede es de que muchas veces el afán nos hace desviar la mirada o la preocupación, el día a día, las tensiones que tenemos en nuestra vida nos hacen desviar la mirada del propósito de Dios en nuestra vida. Y entonces eso, más que ser agradecidos, nos trae frustración, nos trae preocupación, pero es porque nosotros mismos somos débiles en ese sentido y desviamos la mirada del Señor Jesucristo. Como dice Efesios 5:20, dando gracias siempre por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá no hace excepción la palabra, sino que dice dando gracias siempre por todo. No dice demos gracias por las cosas buenas que nos suceden en nuestra vida laboral, profesional, familiar, matrimonial, sino que acá nos dice den gracias siempre por todo. O sea, la palabra es clara en esta porción y nos da el tiempo y la acción sobre la cual debemos de ser agradecidos. El tiempo es siempre, no solo es ayer, no solo hoy, no solo mañana, sino que es siempre, y la acción nos dice por todo. O sea, acá no dice si te pasa algo bueno, da gracias a Dios, si estás en adversidad, no des gracias a Dios, sino que vemos también que en Santiago, quizá no vamos a leer todas las citas por tema de tiempo, pero sí, por ejemplo, vemos que en Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, y también en Romanos, en capítulo 5, y versos del 3 al 5, nos habla acerca de ser agradecidos en medio de la adversidad. Quizá vamos a leer una cita de estas, que es Santiago, para ir explicando un poco mejor el tema. Okay. Santiago 1, del 2 al 4. Ok, dice... Hermanos míos, tened por sumo gozo cuanto os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El siguiente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces vean lo que dice acá Santiago. Dice, para recapitular, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero anteriormente dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, la palabra, como ustedes bien la han estudiado también y la han escuchado, el Señor Jesús no prometió que íbamos a estar en un camino de rosas, como se conoce coloquialmente, nuestra vida, sino que el Señor dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que estuviéramos tranquilos porque Él ya había vencido al mundo. Y Él prometió, no nos prometió una vida tranquila, sino que Él nos prometió estar con nosotros cada día de nuestra vida. Y desde esa promesa debería de salir
esa fe que nos produce la prueba, como dice la palabra, y también en el agradecimiento de saber que estamos en medio de una prueba, pero que el Señor Jesús está en medio de nosotros. Y Colosenses 3:17 vuelve a hacernos el mismo recordatorio de que demos gracias siempre a Dios por todo. Era parte de lo que leíamos en la cita anterior de Efesios. Entonces, el agradecimiento es una disposición activa de alabanza y de gratitud a Dios por quien es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es Dios para nosotros? Es nuestro Padre, es el que dio a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Ese es el motivo más grande que deberíamos de tener como respaldo de nuestro agradecimiento que tenemos hacia Dios. Entonces dice que es una disposición activa de alabanza. En nuestro corazón siempre debe existir esa certeza, esa disposición de alabar a Dios como una ofrenda de gratitud por lo que Él significa para nosotros y por lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. Pero no solo por lo que ha hecho, sino por lo que está haciendo y también por lo que hará. Porque Dios es un Dios eterno, es un Dios misericordioso, y su gracia permanece para siempre. Sí, y qué difícil humanamente. Creo que es muy difícil tener un gozo en medio de una prueba, porque si lo miramos como algo positivo, digamos, para nuestra vida, pues vamos a estar contentos y vamos a estar orando. Pero si hay algo que tal vez negativamente para nosotros, no vamos a tener ese gozo. Pero en medio de eso, de nuestra negatividad, tenemos que ser agradecidos. Porque en medio no es porque nosotros queramos que todo sea positivo, pero Dios está obrando en eso, ¿verdad? Tal vez no, como dice aquí en su palabra, tal vez nos está produciendo paciencia, ¿verdad? O tal vez nos está llevando a leer también su palabra, a acercarnos a su palabra. Entonces, en todo tiempo tenemos que ser agradecidos. Finalmente, el agradecimiento no depende de las circunstancias o de los pronósticos que estén a nuestro alrededor en nuestra vida, sino que dependen de lo que Dios ya ha hecho en nosotros, de lo que Dios nos ha dado ya a nosotros, de lo que hemos conocido nosotros a Dios y de lo que sabemos que Dios es capaz de hacer en nosotros. Nos ha dado salvación, nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos y de que nosotros tengamos un Padre espiritual, tengamos un Señor, tengamos un Espíritu Santo que vive en medio de nosotros, nos bendice cada día con vida, hemos tenido trabajo, hemos tenido salud, hemos tenido alimento. ¿Cuántas cosas o cuántos motivos no hay en nuestra vida para que seamos agradecidos? Y seguramente hemos pasado momentos difíciles ahora que ya estamos sobre el cierre prácticamente de este año 2024, y lo decíamos al inicio de esta intervención. Seguramente hemos tenido situaciones difíciles a lo largo del año, tema de enfermedades, tema de escasez económica, tema de problemas familiares, tema de problemas laborales, tema de dificultades académicas con nuestros hijos, conflictos en el entorno donde estamos, con vecinos, con compañeros de trabajo, conflictos entre la misma familia, incluso entre mismos hermanos de la iglesia. ¿Cuántas cosas pueden pasar o hemos pasado a lo largo de este año? Pero eso no quiere decir que la voluntad y el propósito de Dios se hayan alejado de nuestra vida o se hayan separado la gracia de Dios de nuestra vida. Al contrario, dice la palabra que todo obra para bien para los que somos sus hijos, y nos aferramos y creemos a esa palabra. Pero las circunstancias no dependen del agradecimiento que nosotros debemos de expresar, o del gozo o de la paz que debe haber en nuestro corazón, porque nosotros sabemos que en esta tierra somos seres de paso. Nuestra morada final no es esta tierra, sino nosotros tenemos una morada final que es la celestial, y creyendo en eso, en las promesas que están en la palabra, pues nuestro agradecimiento, nuestro gozo, nuestra paz, pues debería de ser permanente en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Pero muchas veces las circunstancias nos hacen desviarnos de este agradecimiento. Sí, perdón. Y yo recordaba hace unos días que una persona me dijo, ¿por qué estás agradecida con el Señor?
me quedé pensando, ¿por qué estoy agradecida? Y lo que les respondí fue, estoy agradecida porque día con día he visto la misericordia de Dios cuando abro mis ojos. Y entonces estoy agradecida. Yo les digo a ustedes, pasen lo que pase, como decía mi esposo, con los conflictos que uno puede tener, pero tenemos que estar agradecidos con el Señor en cualquier tiempo. Amén. Entonces, vean, aquí traemos unos pequeños consejos que podemos aplicar en nuestro diario vivir. Recordemos que nuestra boca tiene el poder para dar palabras de bendición, pero también palabras de maldición si la mal utilizamos. Y el agradecimiento debería ser una palabra de bendición que siempre salga de nuestra boca, ser agradecidos. Y un pequeño consejo que traemos acá es pues que debemos de agradecer en todo tiempo. Ya lo vimos en la palabra que hay diversos versículos que nos recuerdan que debemos de ser agradecidos en todo tiempo y por todo hacia Dios, ¿verdad? Una persona agradecida pues es aquella que no deja pasar la oportunidad de reconocer, digamos, si lo ponemos en un panorama secular, una persona agradecida no deja pasar la oportunidad de reconocer a quienes en algún momento le han ayudado. Un familiar, un amigo, alguien del trabajo que le extiende la mano, lo ha ayudado en problemas de crisis, un hermano de la iglesia. Y seguramente todos hemos experimentado eso. Más de algún momento alguien nos ha ayudado, por muy pequeña que sea la situación o por muy grave que haya sido, y nos extienden la mano, nos ayudan. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos confortables, nos sentimos respaldados, sentimos que podemos confiar en esa persona porque sabemos que esa persona va a atender nuestro llamado. Y de igual forma debe ser nuestro corazón agradecido con Dios, porque Dios ya nos tendió la mano, nos dio salvación, nos dio vida eterna a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Y sabemos que si estamos en algún proceso, en alguna necesidad, tenemos ahí al Espíritu Santo, al Paracleto, como dice la palabra, que va a estar con nosotros, guiándonos y ayudándonos en cada proceso de nuestra vida. Entonces, esto debería de producirnos si nos ponemos a reflexionar un poco acerca de eso, debería de producirnos un genuino agradecimiento, pero permanente agradecimiento también, ¿verdad? Porque no es solo que, sí Señor, ya te aceptamos hace 10, 15, 20 años y en ese momento pues estábamos agradecidos, pero hoy en día pues ya parece que puede ser que se pasó el efecto de la salvación y hayamos perdido el enfoque del agradecimiento en nuestras vidas. Entonces una persona agradecida espiritualmente debe estar agradeciendo a Dios en todo tiempo. Amén. Y Dios lo que busca de nosotros es alabanza y adoración en obediencia Amén. a su voluntad. Ese debería ser nuestro mayor acto de agradecimiento para con Dios. Debemos entender que la palabra gracia es importante, hablando de agradecimiento, ¿verdad? Y cuando somos agradecidos vemos la vida de una manera diferente. Damos valor a todo aquello que nos rodea, a todas aquellas bendiciones que Dios ha puesto a nuestro alrededor de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra iglesia, y aprendemos a caminar como un solo cuerpo. Ahí es donde empezamos a compenetrarnos como un solo cuerpo, porque sabemos que la misma gracia que Dios ha derramado en nosotros la ha derramado en cada uno de nuestros hermanos. Amén. Y como tú decías hace un rato también, ¿verdad? Cuando nosotros somos agradecidos, no nos importa en positivo o negativo lo que estemos pasando, ¿verdad? Pero también cuando somos malagradecidos, creo que ese es un punto que tenemos que tener cuidado, porque en ese entonces pienso yo que nosotros estamos perdiendo de vista a Dios, al Señor Jesús. Estamos perdiendo de vista cuando somos malagradecidos,
porque como tú decías, ¿verdad? En todo tiempo tenemos que dar gracias, pase lo que pase. Y esas mismas palabras también de agradecimiento, de ser un agradecimiento, como decimos, genuino. No porque alguien me hizo un favor y tal vez no funcionó como yo quería y yo, gracias, así, ¿verdad? No, tiene que ser ese agradecimiento como el Señor nos ha amado a nosotros, con un agradecimiento de amor para darlo a las otras personas, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñar a aquellas personas que tal vez no conocen de Dios, con nuestras actitudes, ¿verdad? El ser agradecidos también. Con el testimonio. Sí, con el testimonio, como tú dices. De acuerdo. El siguiente consejo que podemos dar, o mejor dicho, la enseñanza que nos da el agradecimiento, es que tenemos paz en nuestro corazón. Dice, una persona que está agradecida es alguien que ha visto la misericordia de Dios a su lado. Creo que todos la hemos experimentado acá, la misericordia de Dios. Y por eso vivimos todos los días dando gracias a Dios por habernos ayudado en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Vemos que muchas cosas obran favorablemente para nosotros. A veces van bien las cosas en casa, la economía fluye bien, el trabajo, todo marcha bien. En los estudios pues avanzamos, somos admirados en donde vivimos, tenemos un privilegio en la iglesia, qué sé yo, cualquier cosa favorable que pueda venir a nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Pues también pasamos circunstancias difíciles, ¿verdad? Hay problemas económicos, nos quedamos sin trabajo, falta salud en algunos de los miembros de la familia, hay conflictos entre esposos, hijos, padres, hermanos, pero eso no quiere decir que la misericordia de Dios no haya estado en medio de nosotros. Y como hemos aprendido de nuestro pastor, que vamos a pasar el proceso que tengamos que pasar para nuestra vida, para nuestro crecimiento y nuestra formación, pero que sean tomados de la mano de Dios. Y esa acción que Dios nos lleve de su mano en medio de cualquier proceso es misericordia. Porque no vamos a pasar el proceso solo, sino que Dios va a pasar en medio de nosotros. Entonces dice que es por ello que la paz debería de reinar siempre en nuestro corazón, porque nos recuerda cada día y cada instante de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, a pesar de las circunstancias, sabiendo que por difícil que sea una situación, todo está en las manos de Dios y nada se sale de su control. Entonces eso nos genera dos cosas. Si sabemos que todo está en las manos de Dios y que nada se sale de su control y que estamos bajo la misericordia de Dios, pues deberíamos de tener siempre un corazón agradecido y como consecuencia vamos a tener paz en nuestra vida, independientemente que el mundo se esté cayendo a pedazos en nuestro entorno, pero sabemos que Dios está con nosotros. Amén. ¿Qué más nos debería generar el agradecimiento? Pues un tiempo de oración cada vez más frecuente, cada vez más profundo, ¿verdad? Porque es la vía que tenemos con Dios para comunicarnos y para expresar ese agradecimiento. Mencionábamos anteriormente que que la forma en que podemos ser agradecidos con Dios es adorando, alabando, siendo obedientes. Pero ¿cómo expresamos nuestro agradecimiento? A través de la oración. Y lo decía la palabra en una de las citas que leíamos al inicio, que presentemos ante Dios nuestras peticiones con ruego y en oración y que seamos agradecidos. Y entonces la oración es parte fundamental de ese agradecimiento, porque es el canal que Dios dejó instaurado para nosotros, sus hijos, para que nosotros podamos tener esa libre entrada hasta el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la guianza del Espíritu Santo, y que nosotros podamos expresar con nuestras palabras nuestras peticiones, pero también que de esa forma, que de nuestra boca salga esa alabanza, esa oración para nuestro Dios, y salgan esas palabras de agradecimiento que están en nuestro corazón. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca.
Y si en nuestro corazón está lleno de agradecimiento, pues de eso van a salir las palabras de nosotros. Y eso es lo que vamos a compartir con las demás personas, ¿verdad? Nuestras palabras de agradecimiento. Y el tiempo de orar va a ser un tiempo de comunión, en una relación con el Señor, ¿verdad? Porque podemos orar como parejas, sí podemos orar, pero también nos manda a que nosotros tengamos esa relación personal con el Señor Jesús. Entonces, ahí es donde vamos a presentar todos también nuestros proyectos, ¿verdad? Nuestros problemas y todo. Y ese mismo acercamiento que vamos a tener nos va a hacer agradecidos, nos va a dar la paz, porque sabemos que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Amén. Así es. ¿Qué más nos produce el agradecimiento? Pues nos hace proclamar las maravillas de Dios. Eso básicamente se traduce en testificar y en dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Un corazón agradecido testifica a otros las grandes maravillas que Dios ha hecho en su vida. No se cansa, alguien agradecido no se cansa de proclamar lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando Dios nos pasa un proceso de enfermedad y Dios nos sana, vemos la mano de Dios en sanidad en medio de nuestra vida, proclamamos, testificamos, damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque estamos llenos de agradecimiento por eso y no nos cansamos de dar de proclamar lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, es una forma de dar honra a Dios siendo agradecidos, testificando y proclamando lo que Él hace en nuestra vida. ¿Qué otro aspecto abarca el agradecimiento? Pues que nos hace vivir con la intención de ser de bendición para otros, no que otros nos bendigan a nosotros, porque nosotros hemos aprendido entonces a recibir la bendición y sabemos que la bendición viene de Dios. Y como nos es dada la bendición por gracia, pues nosotros entramos en ese flujo de querer dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, siendo de bendición para otros. Acá se vuelve una actividad de dar lo mucho que Dios nos ha dado, de compartir las bendiciones que Dios nos ha dado, porque en el momento que nosotros procuramos ser de bendición, y no necesariamente tiene que ser la bendición, que nosotros seamos de bendición solo en el aspecto económico para alguien de nuestra familia, para un hermano de la iglesia, para un compañero de trabajo, de la universidad, que es algo muy común el ayudar a personas desde el aspecto económico, sino que la bendición también nos es dada para que nosotros podamos dar palabras de restauración, palabras de fortaleza, para que podamos orar, para que podamos interceder, para que nos pongamos en la brecha por los demás. Esa también es una forma en que nosotros somos de bendición para las demás personas, y es parte de lo que nos genera el agradecimiento, que tenemos tanta gratitud en nuestro corazón que buscamos dónde hacer llegar ese agradecimiento, cómo expandirlo en nuestro entorno para que hayan más personas que experimenten lo que nosotros estamos experimentando. Dice que alguien que recibe constantemente el favor de Dios para vivir, siempre busca bendecir a otros, porque ha entendido que es mejor dar que recibir. Aquí es donde la palabra nos hace rema en cuanto a esa cita bíblica, y dice que todo lo que se siembra será multiplicado por el Padre Celestial. Entonces, aquí es donde entramos en esa vía de bendición para alguien más, para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, para vecinos, en nuestra propia casa incluso, de ser flujo de bendición, porque estamos constantemente agradecidos por lo que Dios hace en nosotros. Amén. Y recordemos de que, como decías tú, el que siembra, también el que siembra cosecha. Pero vamos a bendecir a otras personas, no con la intención de que voy a dar algo porque el Señor me lo va a multiplicar o algo. Sabemos que el Señor no se queda con nada. El Señor nos usa a nosotros para bendecir a otras personas. Amén. Y qué mejor, como dices tú, ir a buscar a alguien también con necesidad, pero también necesidad espiritual,
¿verdad? Entonces, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos a compartir esa llenura también para otras personas que estén sufriendo. Tal vez están pasando por algo económico, pero si una persona le lleva la palabra de Dios, le está llevando esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ya no, tal vez no le puede ayudar económicamente, pero con la palabra de Dios, él va a llegar a tener esa paz que tal vez no tenía en su momento. Exactamente, la bendición, como lo decíamos, no se refleja solo ayudando o extendiendo la gratitud a través de algo financiero, sino que hay muchas formas en que nosotros podemos ser usados para hacer de bendición a los demás. Amén. ¿Qué otro aspecto nos alcanza con siendo agradecidos? Pues que alguien agradecido siempre hace todo con amor, ¿sí? Cuando uno está agradecido, normalmente refleja en su actitud, en su rostro, en su forma de hacer las cosas, de hablar, de expresarse, amor, porque ha alcanzado algo de lo que no era merecedor y que lo favoreció. Es lo que sucede con nosotros como hijos de Dios. Alcanzamos el favor de la salvación que no lo merecíamos y que por gracia nos fue dada. Y entonces eso nos genera gratitud, pero también nos debería de generar amor por los demás. Primero, amor por Dios, por el sacrificio de la vida eterna que nos ha dado. Y ese amor por Dios, así como somos usados para hacer de bendición a los demás, también deberíamos de ser testimonio del amor de Dios en nuestra vida. Porque alguien que es agradecido, pues todo lo que hace, lo hace con amor, sabiendo que el servir a otros es servir a Dios. Dice la palabra que cualquiera que le dé un vaso de agua, que le dé un vestido a alguien más, es como que se lo estuviéramos dando al Señor Jesucristo. Y hacerlo con amor significa que no lo estamos haciendo para autopublicitarnos de lo bondadoso que podemos ser, porque sabemos que no somos nada, sino que debemos de hacer los actos de amor para ser de bendición, para testificar de lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida y para no vanagloriarnos, porque la honra y gloria es solo para Dios. Entonces, cada una de esas cosas que hacemos en nuestra vida, las debemos de hacer para Dios. Y el hacerlo con amor, creo que se refiere al amor del Señor Jesús, no al amor del mundo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús les daba ejemplo, les daba comida, les daba todo, mas Él no se, como decís tú, uno no se va a dar las cosas por vanagloriarse, ¿verdad? Entonces, ese es el amor de Dios. Pero si lo haces con el amor del mundo, entonces van a decir, ay, yo le di tal cosa al fulano, tal cosa al vecino, a mi pareja, pero eso es por el amor del mundo. Algo sucede y sin intención de criticar, pero sucede mucho hoy en día en las redes sociales, de que alguien ayuda a una o X cantidad de personas y suben el video, suben la foto a redes sociales, y entonces puede ser que en un inicio existió la buena intención, pero llegó el momento donde se perdió esa buena intención y ya es un tema de publicitar lo bondadoso que es alguien más. Y finalmente, para ir concluyendo el tema, porque hemos avanzado en cuanto a tiempo, pues la gratitud también, me llamaba la atención esta parte. Dice que la gratitud también despierta en nosotros ser buenos mayordomos. Y decía yo, pero ¿cómo ser buenos mayordomos a través de ser agradecidos? Y es tan sencillo porque dice que una persona agradecida sabe que las bendiciones que ha recibido del Señor son para compartirlas con otros. No es para enriquecernos nosotros mismos, sino que volvemos al círculo de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y entonces se conectan todos los aspectos que hemos venido hablando, de que si lo que Dios nos ha dado por misericordia y por gracia, nosotros hacemos buen uso y buena administración de esas bendiciones y las compartimos con los demás,
por el agradecimiento que eso genera en nuestro corazón, entonces estamos siendo de bendición a otros, estamos haciéndolo con amor, estamos buscando esa restauración en otros que son parte del cuerpo también, o alcanzando a otros que están en proceso de ser alcanzados por misericordia. Estamos dando testimonio, es decir, proclamando las maravillas de Dios que ha hecho en nosotros, y lo estamos compartiendo con otros. Y entonces ahí entendí de que esta parte de compartir lo que Dios nos ha dado también es consecuencia de ser agradecidos. Porque si nos alineamos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pues lo decía, uno de los aspectos que tocábamos anteriormente, que es mejor dar que recibir. Uh-huh. Pero resulta que nosotros damos porque ya hemos recibido la bendición de Dios. Y la bendición no es nuestra, sino que la bendición viene de Dios para que nosotros seamos de bendición hacia los demás. Entonces, cuando entramos en ese entendimiento de recibir las bendiciones, no para quedárnoslas nosotros mismos o apropiárnoslas para nuestro beneficio, sino que para hacer uso de ellas a través de la bendición hacia los demás, entendemos que el agradecimiento viene porque Dios es bueno, por la bondad de Dios, no porque nosotros seamos buenos, porque seamos muy gentiles, porque seamos muy bondadosos, sino que entendemos que todo viene de Dios, que toda buena obra y buena dádiva viene de Dios, como dice la palabra. Y eso nos hace entender que el agradecimiento en nuestro corazón debe de materializarse de alguna forma, siendo de bendición para otros. Como lo mencionabas, podemos orar, podemos aportar, podemos llevar, podemos aconsejar, podemos ponernos en la brecha. Hay muchas formas en las que podemos ser de bendición, pero somos de bendición porque hay un agradecimiento en nuestro corazón. Y ese agradecimiento nos produce la intención de servir, de accionar, de estar activos, de querer buscar, de querer entrar cada vez más profundo en esa relación con Dios. Y Dios nos llama a ser servidores. Y la forma más común, diría, de servir a Dios es sirviendo a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Amén. Amén. Y ya para ir finalizando, pues queremos cerrar con la cita de primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vean que esta cita vuelve a enfocar y vuelve a enfatizar el que demos gracias en todo. Pero acá añade que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que el ser agradecidos, el agradecimiento es parte de la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios es la que ha ido instaurando conforme hemos ido caminando en el Evangelio, ha ido instaurando en nuestro corazón el agradecimiento. Y ese agradecimiento es un fruto que nosotros debemos de dar y de compartir con los demás. Amén. Amén. Entonces, pues el tiempo nos ha avanzado. No se sienten los minutos cuando estamos hablando de la palabra, pero estamos agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de cada uno de ustedes que nos han prestado atención en estos minutos, y sabemos que todo está en las manos de Dios y que nada se sale de sus manos. Amén. Los invitamos para que estén atentos a las próximas actividades del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Lin Central. Les enviamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes, en sus corazones, en sus casas. Y será hasta una próxima donde volvamos a sintonizarnos. Amén. Damos gracias por su sintonía. Que el Señor los bendiga a ustedes. Aquellos que van escuchándonos en el carro o algo, también los bendecimos, siempre con cuidado. Y como decía mi esposo, seguimos esperando las noticias para los próximos días. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones.
hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.